Despojada de todo por la avaricia de su propio cuñado, la viuda Alma no tuvo más opción que huir con su madre moribunda al único lugar que nadie se atrevía a pisar, el viejo hospital abandonado en la colina, un lugar del que se decía que guardaba los lamentos de una plaga olvidada. Fue forzada a buscar refugio entre paredes podridas y el eco del sufrimiento, pero lo que la gente del pueblo no sabía era que, oculta por una vieja camilla de metal, había una verdad que cambiaría su destino para siempre. Puede sonar a leyenda, pero los más ancianos de la región de Olancho juran que esta historia es tan real como la tierra que pisan. Si las historias sobre el poder de la compasión frente a la avaricia resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El corazón de Alma era un pájaro asustado, atrapado en la jaula de un luto que no terminaba y una pobreza que crecía como la mala hierba. Desde que su esposo partió de este mundo, su única ancla era el frágil cuerpo de su madre, Consuelo, postrada en una cama de la que ya no se levantaba. Su respiración era un murmullo apenas perceptible y sus ojos, antes llenos de vida, ahora se perdían en un horizonte invisible de dolor. Los médicos del pueblo se habían encogido de hombros, sentenciándola con un diagnóstico vacío. Para Alma, cada amanecer no traía la luz de un nuevo día, sino la sombra de una despedida inminente, un temor que se aferraba a su alma como el frío de la madrugada. La puerta se abrió sin ser tocada y la figura de don Ramiro, su propio cuñado, llenó el umbral como una nube de tormenta. No traía consuelo, sino una sentencia envuelta en papeles amarillentos que agitaba con desprecio. Su voz, áspera como la lija, rompió el silencio sagrado de la habitación, declarando que la casa y las pocas tierras que le quedaban ahora le pertenecían a él, por una deuda inventada y una firma falsificada. Le dio un plazo que era una burla, el amanecer. O se van por las buenas con esa vieja moribunda, escupió las palabras, o las echaré a la calle como si fueran basura. Para él, la sangre no era más que un negocio, y la compasión, una debilidad que no podía permitirse. Cuando la puerta se cerró, el eco de la crueldad de Ramiro se quedó vibrando en el aire. La noche cayó sobre el pequeño cuarto como un sudario, y con ella, una desesperación tan profunda que amenazaba con ahogar a Alma. Pero al mirar el rostro sereno de su madre, una extraña calma se apoderó de ella. No era resignación, sino la furia silenciosa de una loba defendiendo a su cría. No tenían a dónde ir, ni a quién acudir. Entonces, un recuerdo emergió de las profundidades de su memoria. Las historias que Consuelo le contaba sobre el viejo hospital de San Juan de Dios, en las afueras del pueblo, un coloso de piedra abandonado tras la gran epidemia, un lugar del que todos huían, susurrando leyendas de fantasmas y almas en pena. Para todos era una ruina, para Alma, en esa noche sin estrellas, se convirtió en la única promesa de un techo, bajo el manto de la oscuridad. Alma obró con la precisión de un autómata movido por el amor y el miedo. Envolvió a su madre en todas las mantas que pudo encontrar, convirtiendo su cuerpo frágil en un capullo protector. Con una fuerza que no sabía que poseía, la deslizó desde la cama hasta una vieja carretilla de jardín, la única herencia útil que su esposo le había dejado. Cada chirrido de la rueda sobre el camino de tierra era un grito en el silencio, un latido de su propio pánico. El hospital se alzó ante ellas como un esqueleto contra la luna, sus ventanas rotas como cuencas vacías, una verja de hierro forzado, vencida por el óxido y el tiempo, le cedió el paso. Empujó la carretilla a través de un vestíbulo cubierto de polvo y hojas secas, un santuario de ecos y olvido, cerrando tras de sí la pesada puerta de madera que la separaría del mundo y de la crueldad de los hombres. El gran vestíbulo era una boca abierta al frío y a los peligros de la noche.
Guiada por un instinto primario de protección, Alma empujó la carretilla por un largo corredor donde las sombras danzaban como espectros a la luz de la luna. El silencio solo era roto por el eco de sus propios pasos y el gemido de la rueda. Al final del pasillo encontró una habitación más resguardada, con los restos de una cama desvencijada y un armario sin puertas. El aire era denso, con olor a polvo y a olvido, pero ofrecía un santuario contra el viento helado. Y allí, en una esquina, yacía una vieja camilla de metal, un objeto macabro, testigo mudo de incontables sufrimientos, pero que a los ojos de Alma se transformó en la promesa de un lecho más digno para su madre. Con un cuidado infinito, se dispuso a trasladar a Consuelo. La camilla estaba pegada a la pared, y Alma tuvo que usar todo su peso para moverla. Al arrastrarla, una de sus patas de hierro raspó con fuerza una baldosa suelta del suelo, produciendo un chasquido sordo y antinatural que no era de metal contra piedra. El sonido pareció venir de las entrañas del edificio. Alma se detuvo, el corazón latiéndole en la garganta. Se arrodilló y con dedos temblorosos empujó la baldosa que la pata de la camilla había movido. Para su asombro, la losa cedió y, con un suave gemido de mecanismos olvidados, un rectángulo de suelo se deslizó hacia un lado, revelando el inicio de unos escalones que descendían a una oscuridad total, un aliento a tierra húmeda y a secretos guardados durante décadas. El miedo fue una mano helada que le apretó la garganta, instándola a retroceder, a sellar de nuevo aquella boca de negrura. Pero el suave quejido de Consuelo, un murmullo perdido en el frío de la sala, fue el único empujón que necesitó. De la pequeña bolsa que llevaba consigo, sacó un cabo de vela y unos fósforos, su único tesoro contra la oscuridad. Tras dejar a su madre bien arropada, con un beso en la frente que era a la vez una promesa y una oración, Alma se adentró en el pasadizo. Los escalones de piedra, gastados y húmedos, descendían en una espiral incierta. La llama de la vela danzaba, proyectando su propia sombra, agrandada y temblorosa, como un guardián espectral que la seguía en su descenso hacia el corazón olvidado del hospital. Los escalones terminaban en una bodega abovedada, un santuario a salvo del tiempo y la ruina que reinaban en el piso superior. El aire era fresco, pero no gélido, y olía a madera y a hierbas secas. A la luz vacilante de su vela, Alma descubrió un tesoro que superaba cualquier sueño. Estanterías de madera se alzaban hasta el techo, cargadas de frascos con ungüentos, vendas esterilizadas y medicinas antiguas pero bien conservadas. En un rincón, una pila de mantas de lana gruesa y varias cajas selladas que prometían ser de alimentos. Sobre una sencilla mesa de escribano, un diario con cubierta de cuero reposaba junto a un candil de aceite, como si esperara una mano que volviera a pasar sus páginas. No era una tumba, era un refugio, un milagro nacido de la desesperación. Con las manos aún temblorosas por la emoción, Alma se acercó a la mesa. Dejó la vela a un lado y tomó el diario. El cuero estaba frío al tacto, pero el libro se abrió con facilidad en una página marcada por una cinta de seda descolorida. La caligrafía era elegante y firme, la de un hombre de ciencia y convicción. Era la última entrada, fechada décadas atrás, en el apogeo de la epidemia. El autor, un tal doctor Elías, describía cómo, ante el colapso del hospital y la desesperación que consumía a todos, había construido en secreto aquel búnker, no como una tumba, sino como un arca, un último bastión para albergar los conocimientos, las medicinas y sobre todo la esperanza de que alguien, algún día, pudiera necesitarlos. Lo llamaba el refugio de la esperanza. Alma cerró el diario, pero no sus ojos.
Lágrimas de puro alivio rodaron por sus mejillas. No había profanado una tumba, había heredado un legado de compasión, impulsada por una nueva energía, una fuerza que nacía de la esperanza y no del miedo. Alma supo lo que tenía que hacer. Tomó el candil de aceite, lo encendió con su vela y cogió la más gruesa de las mantas de lana. La luz del candil, más potente y estable, ahuyentó las sombras mientras subía de nuevo los escalones, ya no con el terror de lo desconocido, sino con la determinación de una rescatadora. Encontró a su madre tal y como la había dejado, un bulto frágil temblando bajo las finas mantas. Con una ternura infinita, la envolvió en la cálida lana y, reuniendo todas las fuerzas de su cuerpo y de su alma, la levantó en brazos. El descenso fue lento y arduo, cada escalón una prueba de amor. Al llegar a la bodega, depositó a Consuelo con sumo cuidado sobre una improvisada cama, hecha con varias mantas apiladas, protegiéndola del frío suelo de piedra. Por primera vez en muchos días, un suspiro casi imperceptible de alivio escapó de los labios de su madre. Estaban a salvo, con Consuelo a salvo del frío. Una nueva urgencia se apoderó de Alma. Sus ojos se posaron de nuevo en el diario del doctor Elías, pero esta vez no lo leyó como un testamento, sino como un manual de instrucciones para la vida. Pasó las páginas con una avidez febril, buscando no una historia, sino una respuesta. Sus dedos se detuvieron en una sección que describía los remedios utilizados para las afecciones pulmonares que asolaron la región durante la epidemia. Elías detallaba con precisión la elaboración de un tónico a base de hierbas y un ungüento balsámico de eucalipto y romero para aliviar la congestión del pecho. Guiada por las precisas anotaciones, Alma localizó en las estanterías cada ingrediente, cada frasco de cerámica oscura etiquetado con una caligrafía impecable. Con manos que ya no temblaban de miedo, sino de una fe recién descubierta, preparó una pequeña dosis del tónico y lo administró con delicadeza a su madre, gota a gota. Luego, frotó suavemente el ungüento en su pecho y espalda. El aroma mentolado y medicinal llenó el aire, un olor a sanación que por fin desplazó el rancio aliento del olvido. Las horas transcurrieron en el silencio protector de la bodega, marcadas solo por el suave parpadeo del candil. Alma no se apartó del lado de su madre, velando su sueño con una devoción que era a la vez oración y desafío. Y entonces notó el cambio, la respiración de Consuelo. Antes un hilo frágil a punto de romperse, se había vuelto más profunda, más regular. Por un instante, sus párpados se agitaron y un color casi imperceptible volvió a sus mejillas pálidas. No era una curación milagrosa, pero era un comienzo. Era la vida terca y silenciosa, aferrándose a la existencia. Un sollozo de gratitud se ahogó en la garganta de Alma, pero la calma del refugio no podía borrar por completo la amenaza que aguardaba arriba. Don Ramiro, el amanecer. Con el corazón dividido, subió sigilosamente los escalones. Con cuidado, arrastró de nuevo la camilla sobre la baldosa suelta y barrió el polvo y las hojas secas para borrar cualquier rastro. Desde una grieta en la pared del pasillo, vio cómo el cielo del este comenzaba a teñirse de un gris pálido. El plazo se había cumplido, pero Alma ya no era una víctima a la espera de su verdugo. Era la guardiana de un secreto y la heredera de una esperanza. El crujido de la verja oxidada fue el primer aviso, un lamento metálico que rasgó el silencio del amanecer. Alma se encogió en su escondite, pegando el ojo a la grieta mientras su corazón martilleaba contra sus costillas. La figura corpulenta de don Ramiro irrumpió en el patio del hospital, seguido por dos matones del pueblo cuya lealtad se compraba con monedas y miedo. Su vozarrón, un trueno de impaciencia y desprecio, retumbó entre los muros de piedra, llamándola por su nombre, mezclando el insulto con la amenaza. No la buscaba para razonar, sino para cazar. El miedo era una bestia familiar, pero ahora estaba enjaulado por una determinación de acero.
no solo protegía la vida de su madre, sino el secreto que garantizaba esa vida. El eco de sus botas resonó en el vestíbulo y luego en el largo corredor, acercándose peligrosamente. Alma contuvo la respiración cuando los tres hombres entraron en la misma habitación donde ella había estado momentos antes. Vio cómo sus miradas sucias barrían el desorden, el polvo, la cama desvencijada. El corazón de Alma se detuvo. Uno de los matones, más supersticioso que malvado, se santiguó musitando algo sobre las almas en pena. En un arrebato de furia por no encontrarlas, don Ramiro pateó con violencia la vieja camilla de metal. El estruendo metálico resonó hasta la bodega, un golpe sordo que pareció sacudir los cimientos de su frágil santuario. Pero la baldosa no se movió. «Vámonos de este cementerio, patrón», dijo uno de los hombres. «Deben haber huido del pueblo». Ramiro escupió al suelo, convencido. «Bien, que se las coman los cuervos en alguna zanja». El sonido de sus pasos al alejarse fue la música más dulce que Alma había oído jamás. Esperó hasta que el silencio volvió a ser absoluto, un manto protector bajo el cual su nueva vida y la de su madre podía por fin comenzar. Cuando el silencio se hizo absoluto, Alma se permitió exhalar el aire que había contenido en sus pulmones. El miedo se disolvió, dejando en su lugar un agotamiento profundo y una gratitud infinita. Regresó al refugio, donde la luz del candil arrojaba un brillo dorado sobre el rostro durmiente de su madre. Los días que siguieron se fundieron en una rutina de cuidado y descubrimiento. Alma se convirtió en la alumna póstuma del doctor Elías, devorando las páginas de su diario. Aprendió a preparar caldos nutritivos con los alimentos enlatados, a mezclar infusiones que calmaban la tos de su madre y a cambiar los ungüentos que poco a poco despejaban sus pulmones. El refugio dejó de ser un simple escondite para convertirse en un hogar, un santuario donde cada gesto de Alma era un acto de fe y cada respiración más profunda de consuelo. La respuesta a sus plegarias. Y entonces, una tarde, mientras Alma leía en voz alta un pasaje del diario sobre las propiedades curativas de la miel, una mano temblorosa pero firme se posó sobre la suya. Los ojos de Consuelo estaban abiertos, claros y llenos de una lucidez que Alma no había visto en meses. «Hija», susurró, la voz rota por el desuso pero inconfundible. Las lágrimas que Alma derramó esta vez no eran de alivio, sino de pura alegría. Con paciencia, le contó todo: la crueldad de Ramiro, la huida desesperada, el hallazgo milagroso. Consuelo la escuchaba en silencio, sus ojos recorriendo la bodega abovedada, no con miedo, sino con un asombro reverente. El refugio de la esperanza no solo le había devuelto la salud, sino que las había reunido, forjando entre ellas un vínculo aún más fuerte en el corazón secreto de un hospital olvidado. Por primera vez, no pensaron en el pasado que las había expulsado, sino en el futuro que, contra todo pronóstico, comenzaban a construir juntas. Con la salud de Consuelo floreciendo en el aire medicinal del refugio, la dinámica entre madre e hija se transformó. Consuelo, aún débil para las tareas pesadas, se convirtió en la mente y la memoria, mientras Alma era las manos y la acción. Sentada junto a la mesa de Elías, con una manta sobre las rodillas, Consuelo leía el diario con ojos expertos, no solo como una paciente agradecida, sino como la heredera de una sabiduría ancestral. A menudo, un pasaje sobre botánica despertaba en ella un recuerdo, una receta de su propia abuela que complementaba la ciencia del doctor. «Esa tintura de gordolobo», decía con voz cada vez más firme, «mi madre la mezclaba con miel de la sierra para despejar hasta el alma». Juntas, experimentaban y perfeccionaban los remedios, convirtiendo el búnker en un laboratorio de esperanza donde el conocimiento del libro y la sabiduría de la sangre se entrelazaban, sanando no solo el cuerpo de Consuelo, sino las heridas del alma de ambas.
Una noche, mientras la llama del candil danzaba proyectando sombras alargadas sobre las estanterías, Consuelo dejó el diario a un lado y miró a su hija con una intensidad que la sobrecogió. «Yo conocí al doctor Elías», confesó en un susurro. Alma la miró, incrédula. Consuelo le explicó que, de niña, antes de la epidemia, había trabajado en la lavandería del hospital y recordaba al doctor no como una figura lejana, sino como un hombre amable y obsesionado con su trabajo, que a menudo hablaba de un remedio maestro que iba más allá de los tónicos y ungüentos. No buscaba solo aliviar los síntomas, sino erradicar la raíz de la enfermedad que asolaba la región. «No solo guardó medicinas aquí abajo, hija», dijo Consuelo, sus ojos brillando con una nueva luz. «Escondió su investigación. Su verdadera herencia no es lo que vemos en estas estanterías, sino lo que aún no hemos encontrado en sus escritos». De pronto, el refugio se expandió en su significado. Ya no era el final de una huida, sino el principio de una búsqueda. La revelación de Consuelo transformó la atmósfera del refugio. Ya no era solo un santuario, sino un mapa del tesoro con el enigma en su centro. Impulsadas por un propósito renovado, se sumergieron en el diario de Elías con una atención febril. Alma leía en voz alta cada entrada, cada anotación en los márgenes, mientras Consuelo escuchaba, con los ojos cerrados, intentando pescar en el vasto océano de su memoria algún detalle, alguna palabra del doctor que ahora pudiera cobrar sentido. Pasaron días en esta minuciosa arqueología de la palabra. Fue Alma quien tropezó con la anomalía, una sección que describía la preparación de un emplasto para las quemaduras usando una rara orquídea de montaña. La descripción era científicamente perfecta hasta que llegaba al método de preparación, que incluía componentes que anularían el efecto curativo e incluso resultarían tóxicos. «Esto no tiene sentido», murmuró Alma, confundida, pero Consuelo se incorporó de golpe, sus ojos brillando. «La orquídea del diablo. Así la llamábamos. No cura, tiñe. Mi abuela la usaba para marcar las sábanas de lino con una tinta que ni 100 lavados podían borrar». El corazón de Alma dio un vuelco. No era una receta médica, era una fórmula para crear tinta indeleble. La clave no estaba en lo que las palabras decían, sino en lo que permitían hacer. Siguiendo las instrucciones de la falsa receta, Alma reunió los extraños ingredientes de las estanterías: el extracto de la orquídea, un fijador a base de sales minerales y un aceite de nuez. Al mezclarlos, no obtuvo un bálsamo, sino una pequeña cantidad de una tinta de un profundo color púrpura oscuro, casi negro. Con el pulso acelerado, Consuelo le señaló la última página del diario, la que contenía la última entrada sobre el refugio de la esperanza. La página parecía en blanco bajo el texto. «Prueba ahí», susurró. Con una pluma encontrada en el escritorio, Alma aplicó con cuidado la tinta sobre el espacio vacío al final de la página. Como por arte de magia, la tinta no manchó el papel, sino que fue absorbida, revelando una finísima caligrafía oculta entre las fibras del pergamino. Eran coordenadas, esquemas y una frase que les heló la sangre y les encendió el alma. «La verdadera raíz no está en la hoja, sino en la piedra. Busca mi nombre donde descansa el agua». La frase críptica flotó entre ellas en el silencio de la bodega, un eco de un acertijo lanzado décadas atrás. «La piedra, el agua», musitó Alma, su mente recorriendo cada rincón de piedra de su refugio subterráneo. Pero fue Consuelo quien cerró los ojos, no para dormir, sino para viajar por los pasillos de su memoria. Rebuscó en los recuerdos de su niñez, en los días en que el hospital era un hervidero de vida y no un esqueleto de olvido. Y entonces, como un relámpago en la oscuridad, lo vio: el patio de los silencios, un pequeño claustro interior al que nadie iba, cubierto de hiedra y dominado por una fuente de piedra seca que, según las monjas,
Nunca había manado agua. El agua descansa allí porque está muerta, susurró Consuelo, sus ojos abiertos de par en par. Era un regalo de las familias fundadoras. Recuerdo haber visto los nombres de los benefactores grabados en su base. El nombre de Elías tiene que estar allí. La certeza en su voz era un ancla. Ya no eran prisioneras de un refugio, eran exploradoras con un mapa. Con el corazón en un puño, dejando a Consuelo de guardia en la entrada del pasadizo, Alma se aventuró de nuevo en el hospital. La luz del día que se filtraba por los ventanales rotos era ahora más descarnada, revelando la verdadera magnitud de la ruina y haciendo que cada sombra pareciera una amenaza agazapada. Siguiendo las indicaciones de su madre, encontró el patio, un santuario de hiedra y silencio donde el tiempo se había detenido. En el centro, la fuente de piedra, cubierta de musgo como un sudario verde. Con manos urgentes, Alma arrancó las enredaderas y limpió la mugre acumulada en el borde de la pila. Recorrió con los dedos los nombres casi borrados de los benefactores hasta que lo encontró, no en la base exterior, sino tallado en la cara interna del cuenco, allí donde el agua debía haber reposado. Elías. La raíz no está en la hoja, sino en la piedra. La piedra. Alma palpó el bloque que llevaba el nombre. Se movía. Usando una barra de metal que encontró entre los escombros como palanca, hizo fuerza hasta que la piedra se dio con un gemido sordo, revelando una cavidad perfectamente tallada en su interior. Dentro, resguardado del tiempo y la humedad, había un pequeño cofre de metal, cerrado no con un candado, sino con un ingenioso mecanismo de precisión. Con el cofre sobre la mesa de Elías, bajo la luz expectante del candil, madre e hija estudiaron el mecanismo. No era una cerradura, sino una placa de latón con varios discos giratorios grabados con números y símbolos botánicos. La frustración inicial dio paso a una epifanía cuando los ojos de Alma se posaron de nuevo en la página secreta del diario. Los esquemas no eran mapas, eran un diagrama de la cerradura, y las coordenadas no eran de un lugar, sino la combinación. Con Consuelo dictando las cifras y Alma girando los delicados discos con dedos temblorosos, alinearon cada símbolo con su número correspondiente. La secuencia finalizó con un suave clic metálico que resonó en el silencio como el primer trueno de una tormenta de verano. El acertijo había sido resuelto. Con la respiración contenida, levantaron la pesada tapa. El interior, forrado en terciopelo ajado, no contenía oro ni joyas, sino el verdadero tesoro del doctor Elías. En un compartimento yacían varios viales de cristal sellados con cera, conteniendo no líquidos, sino semillas de un color azulado y un extraño hongo seco. Junto a ellos, un segundo diario, más grueso y de aspecto más científico que el primero, encuadernado en cuero oscuro. Alma lo abrió y sus páginas revelaron un mundo de fórmulas químicas, dibujos botánicos de una complejidad asombrosa y anotaciones meticulosas sobre la simbiosis entre aquel hongo y la planta que nacía de las semillas. No era un simple recetario de remedios, era la investigación de toda una vida. La fórmula para un antibiótico natural de un poder sin precedentes, capaz de erradicar la enfermedad que causó la epidemia y que en formas más leves aún plagaba las aldeas de la sierra. Habían encontrado el remedio maestro. El legado de Elías no era un refugio contra la muerte, sino una semilla para el futuro. El peso abrumador de aquel descubrimiento la silenció durante un largo rato. No era un tesoro de oro, sino de vida. Alma, con una devoción casi científica, pasaba las páginas del segundo diario, su dedo siguiendo las fórmulas complejas que describían cómo cultivar el hongo en simbiosis con la planta que nacería de las semillas azules. Comprendió que Elías no había creado un remedio simple, sino un ecosistema de sanación.
Era un proceso que requeriría paciencia, conocimiento y un cuidado extremo. Consuelo, por su parte, miraba los viales sellados con una reverencia que trascendía la ciencia. Para ella no eran solo semillas, eran la última voluntad de un hombre bueno, el alma de un sanador encapsulada en la promesa de un futuro libre de la enfermedad que le había robado su juventud y casi le arrebata la vida. La euforia inicial dio paso a una inquietud profunda que se instaló entre ellas como un tercer ocupante en la bodega. Una noche, mientras Alma preparaba una infusión, Consuelo habló con una voz cargada de una nueva y pesada autoridad. «Este conocimiento no puede morir con nosotras aquí abajo, hija». Alma se detuvo, el vapor del caso envolviendo su rostro preocupado. «Madre, el mundo de arriba no ha cambiado. Don Ramiro sigue ahí fuera. Si se entera de lo que hemos encontrado, no verá una cura para el pueblo, verá una fortuna para él. Nos lo arrebatará todo, y esta vez se asegurará de que no volvamos a levantarnos». El dilema se cernía sobre ellas, tan real como los muros de piedra que las protegían. ¿Cómo honrar el legado de Elías y compartir su milagro con el mundo sin convertirse en presas de la misma codicia de la que habían escapado? Su refugio se había convertido en una encrucijada moral. La idea de Consuelo cayó en el silencio de la bodega, no como una piedra, sino como una semilla. Durante días, la cultivaron con susurros y planes cautelosos, regándola con la sabiduría de una y la audacia de la otra. «No saldremos a la luz», sentenció Consuelo una noche, sus ojos fijos en la llama del candil. «Seremos la oscuridad que sana. La gente de nuestro pueblo le teme a los fantasmas del hospital, pero también creen en los milagros. Les daremos uno». El plan era tan arriesgado como brillante. No se rebelarían, no venderían nada. Se convertirían en un susurro, en una leyenda. Serían el espíritu del hospital, dejando el remedio en el umbral de los más necesitados bajo el amparo de la noche. Una cura anónima, nacida de un lugar que todos creían maldito. Para don Ramiro y el mundo, seguirían siendo dos mujeres desaparecidas, devoradas por la miseria. Pero para unos pocos, para los desahuciados, serían una oración contestada, bajo la experta tutela de Consuelo, que recordaba cada dolencia y cada familia del pueblo, y con la guía científica del diario de Elías. Alma comenzó el meticuloso proceso de cultivar el hongo y preparar las primeras dosis del remedio maestro. El búnker se transformó en un laboratorio secreto, donde el tiempo se medía en el crecimiento de las plantas y el goteo de las tinturas. Su primer objetivo fue el pequeño Mateo, el hijo del herrero, cuya tos seca y febril se había convertido en un lamento constante que el viento arrastraba por las callejuelas. Una noche sin luna, Alma se deslizó fuera del hospital, envuelta en una capa oscura, con un pequeño frasco en el bolsillo y el corazón resonando como el martillo del herrero en el yunque. Se movió como una sombra hasta la ventana de la humilde casa y depositó el frasco junto a una sola flor blanca que había cortado del patio de la fuente. No dejó nota, solo esa ofrenda silenciosa. Regresó al refugio antes del alba, sin aliento y con el alma en vilo, para esperar junto a su madre el eco de su primer y silencioso acto de desafío. La espera fue una agonía silenciosa, un claustro de incertidumbre en el que madre e hija apenas intercambiaban palabras. Cada crujido del viejo hospital en el piso de arriba era un sobresalto, cada ráfaga de viento un presagio. Pasaron 2 días. Al tercer atardecer, incapaz de soportar más la tensión, Alma se aventuró de nuevo hasta las afueras del pueblo, ocultándose entre los árboles que bordeaban el camino al mercado. Fue allí donde lo oyó. No era un rumor, sino un torrente de asombro que fluía de boca en boca. El niño del herrero no solo había mejorado, estaba sentado en el umbral de su casa, respirando sin dificultad.
Resucitado, decían unas. Un milagro del alma bendita del hospital, susurraban otras, recordando la flor blanca encontrada junto al remedio, la señal inequívoca de un enviado del más allá. Alma regresó corriendo al refugio, con el corazón desbocado no por el miedo, sino por un júbilo tan inmenso que apenas podía contenerlo. Cuando sus ojos se encontraron con los de Consuelo en la penumbra, no necesitaron palabras. Las lágrimas que compartieron en silencio no eran de tristeza ni de alivio, sino del amanecer de una leyenda. El milagro de Mateo no fue un eco solitario, sino la primera campana de un repique de esperanza que pronto resonó por toda la comarca. A la fiebre del hijo del carpintero le siguió la tos agónica de la viuda del molinero, y cada vez, en el corazón de la noche, una figura sigilosa dejaba en una ventana una pequeña botella y una solitaria flor blanca. El pueblo bautizó al benefactor anónimo como el Espíritu de San Juan, pero no todos oían campanas de esperanza. En la taberna, entre vapores de vino y envidia, don Ramiro escuchaba las historias con una mueca de desprecio, patrañas de beatas y borrachos. Pensaba, pero la codicia tiene un oído más fino que la fe, y cuando el boticario del pueblo vecino llegó preguntando por el supuesto remedio milagroso, una idea oscura y afilada comenzó a tomar forma en su mente. Un remedio que funciona, un hospital abandonado del que todos huyen, y dos mujeres que se tragó la tierra precisamente en esa dirección. Los engranajes de su ambición giraron con un chasquido. Esta vez no buscaría a dos fugitivas para echarlas, sino el origen de un negocio que prometía ser más valioso que todas sus tierras juntas. La lógica de don Ramiro era simple y brutal como una trampa para osos. Los milagros no llenaban los bolsillos, pero las medicinas sí. Esa misma noche no buscó a sus matones habituales, supersticiosos y torpes, sino a un par de forasteros sin escrúpulos que trabajaban en la cantera, hombres cuya única fe residía en el peso de las monedas. No les habló de espíritus, sino de un tesoro escondido por una viuda astuta. Su plan no era una incursión ruidosa, sino un cerco de paciencia y maldad. «Quiero que vigilen ese nido de ratas día y noche», les ordenó bajo la luz sucia de un farol. «No quiero que entre ni salga una sombra sin que yo lo sepa. Busquen humo, huellas, cualquier señal. La paciencia les pagará más que un año de trabajo en la mina». Mientras el cerco invisible se cerraba en torno al hospital, la vida en el refugio continuaba, ajena a la nueva amenaza. La leyenda que habían creado era un arma de doble filo. Cada vida salvada era una victoria, pero también un grito en la oscuridad que atraía una atención no deseada. Consuelo, con la sabiduría que dan los años y el sufrimiento, lo percibía. La gratitud susurra, «Hija», pero la codicia grita, le dijo a Alma una noche mientras preparaban una nueva remesa. Fue durante esa misma entrega, destinada a una anciana costurera al otro lado del río, cuando Alma sintió el primer escalofrío del peligro. Al regresar, escondida entre la maleza que bordeaba el muro del hospital, vio el brillo efímero de un cigarrillo en la oscuridad. Un punto rojo y vigilante donde solo debería haber noche. El aire se heló en sus pulmones. No era un viajero perdido, era un centinela. La cazadora se había convertido de nuevo en la presa. El regreso al refugio no fue el de una mensajera victoriosa, sino el de un animal acosado que busca su madriguera. Alma no usó el camino, sino que se arrastró por el lecho de un arroyo seco y se deslizó a través de una brecha en el muro de la tapia que solo ella conocía, un atajo aprendido en la oscuridad. Cuando deslizó la baldosa para entrar, el rostro de su madre, iluminado por el candil, se contrajo al ver la expresión de Alma antes de que ella pronunciara palabra alguna.
No había júbilo, solo el frío y afilado destello del pánico. «Nos vigilan», susurró, y el aire en la bodega pareció volverse denso y pesado. «Hay hombres fuera». Consuelo cerró los ojos por un instante, no con sorpresa, sino con una resignación sombría. «El grito de la codicia», murmuró, confirmando su propia profecía. Su santuario, el arca que las había salvado, se había convertido en una trampa. El miedo, sin embargo, era un viejo conocido, y la parálisis duró poco. Guiada por la mente estratégica de Consuelo, que conocía la debilidad humana tan bien como las propiedades de las hierbas, Alma se convirtió en un fantasma dentro de su propio fantasma. Ya no salía para sanar, sino para espiar. Utilizando pasillos de servicio olvidados y agujeros en los techos derrumbados, estableció una red de puestos de observación desde los que podía vigilar a los hombres de Ramiro sin ser vista. Pronto trazaron un mapa de la amenaza, 2 hombres durante el día, relevados por otros 2 por la noche. Hombres rudos y sin paciencia que fumaban, maldecían el frío y claramente subestimaban a su presa. Pero su presencia era un muro invisible que las separaba del mundo. Una tarde, desde una ventana alta del ala oeste, oyeron el traqueteo de una carreta en el camino y la tos débil de un niño que se alejaba. El sonido fue una tortura. Habían encontrado la cura para el pueblo, pero ahora eran prisioneras de ella. La impotencia era un veneno lento que se filtraba en el aire del refugio, pero Consuelo no había sobrevivido a una epidemia y a la crueldad de los hombres para rendirse en silencio. Una noche, mientras observaba a Alma trazar líneas sin sentido en el polvo de la mesa, su voz cortó la quietud. A los lobos no se les combate en campo abierto, hija. Se les atrae a la trampa que ellos mismos no ven. Alma levantó la vista. «Este hospital», continuó su madre, y sus ojos adquirieron un brillo astuto y febril, «es nuestra trampa, y sus miedos son los barrotes». El plan que tejieron no fue uno de escape, sino de asedio inverso. No lucharían contra los hombres, sino contra su valor. Usarían cada leyenda susurrada sobre San Juan de Dios, cada crujido, cada corriente de aire, para convertirlas en un coro de terror. Alma ya no sería una sombra que se esconde, sino el espectro que caza en la oscuridad. La guerra psicológica comenzó con un sonido. Durante su exploración, Alma había descubierto el viejo montacargas manual del sótano, un esqueleto de hierro y poleas oxidado. Esperó a la hora más silenciosa de la noche, cuando el frío cala más hondo y la imaginación es más fértil. Desde un piso superior tiró de una de las gruesas sogas, apenas lo suficiente para que las cadenas se arrastraran contra el metal con un lamento largo y lastimero que ascendió por el hueco como el gemido de un alma torturada. Afuera, junto a su hoguera, los 2 vigilantes se pusieron en pie de un salto. Uno de ellos desenfundó un cuchillo, sus nudillos blancos. ¿Qué demonios ha sido eso? El otro, un hombre más viejo y hastiado, escupió al fuego. Nada, hierros viejos. Pero cuando el gemido se repitió, más largo y doliente esta vez, ni él pudo disimular el escalofrío que le recorrió la espalda. No investigaron. Esa noche mantuvieron el fuego más alto y se sentaron espalda contra espalda hasta el amanecer. La victoria de la primera noche envalentonó a Alma. El miedo de los hombres era un eco que resonaba en los pasillos, y ella y su madre aprendieron a escucharlo. La noche siguiente, Alma elevó la apuesta, cubierta con una de las sábanas más viejas y blancas del búnker. Esperó a que la luna llena bañara con su luz fantasmal el largo corredor del ala este. En el momento justo, cuando uno de los hombres miraba en su dirección, se deslizó por el fondo del pasillo una aparición etérea y silenciosa que duró apenas un segundo antes de desaparecer en la negrura de una puerta abierta. El hombre ahogó un grito y su compañero,
que al principio se burló de él. Palideció cuando una ráfaga de viento inexplicable azotó las ventanas, y la figura blanca volvió a atisbarse, esta vez más cerca. No se atrevieron a entrar. La leyenda del espíritu de San Juan, que curaba a los buenos, de pronto tenía un reverso aterrador en sus mentes. Lo que cura de lejos, mata de cerca. Regresó al refugio con el corazón martilleándole en el pecho, una mezcla de pánico y un feroz júbilo. Consuelo la esperaba con una infusión caliente y una calma que era el contrapeso perfecto a la adrenalina de su hija. «El miedo es una fiebre», le dijo Consuelo mientras Alma le relataba lo ocurrido. «Hay que alimentarla para que queme, o se enfriará». Al día siguiente, su táctica se volvió más sutil y perversa. Esperaron a que los vigilantes diurnos hicieran su ronda por el perímetro del hospital. En ese breve lapso, Alma salió de su escondite y se acercó al puesto improvisado que habían montado junto a la verja principal. Sobre un cajón de madera donde aún reposaban las cenizas de su última hoguera, depositó una sola flor blanca idéntica a las que acompañaban sus remedios. No había amenaza, no había violencia, solo un mensaje silencioso y helador. «Estuve aquí, os veo cuando no me veis, este lugar me pertenece». Cuando el relevo diurno llegó, encontraron a los dos vigilantes nocturnos, no junto a las cenizas de la hoguera, sino acurrucados cerca de la verja, como si temieran darle la espalda al edificio. Su historia sobre gemidos y apariciones fue recibida con burlas, hasta que uno de los recién llegados señaló el cajón. La flor blanca reposaba sobre la madera sucia, un toque de pureza tan anómalo y deliberado que silenció todas las risas. Ya no era el miedo a lo desconocido, sino la certeza de ser observados por una inteligencia invisible y burlona. El pánico se volvió tangible, un sudor frío que no tenía que ver con el clima. Esa misma tarde, los 4 hombres se presentaron ante don Ramiro, no para pedir más dinero, sino para abandonar el trabajo. Don Ramiro los recibió en la taberna, su rostro enrojecido por el vino y la impaciencia. Escuchó el relato atropellado de cadenas, figuras espectrales y, finalmente, la flor, con una incredulidad que pronto se transformó en una furia helada. No era un hombre que creyera en fantasmas, creía en la debilidad, la astucia y el oro. La historia no le provocó miedo, sino una humillación profunda. Fantasmas, idiotas, era ella, era esa zorra de Alma jugando con ellos, protegiendo su tesoro y riéndose en su propia cara. Golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar las jarras. Se acabó la paciencia, rugió, sus ojos fijos en la nada. «Si no quiere salir por las buenas, la sacaremos a rastras de su agujero». Esa noche no buscó más vigilantes, buscó hombres con hachas y palancas, prometiéndoles una parte de un tesoro que ahora, en su mente ofendida, había adquirido proporciones legendarias. El asalto sería al amanecer. La noche transcurrió en un silencio denso y antinatural que no trajo la paz, sino la zozobra. Al alba, Alma se deslizó hasta su puesto de vigía en el ala oeste, esperando encontrar a los hombres tiritando junto a una hoguera moribunda. Pero no había nadie. La ceniza estaba fría, el campamento improvisado, abandonado. Un escalofrío que no era de frío le recorrió la espalda. Regresó al refugio con una mezcla de triunfo y temor y le contó a su madre lo que había visto. El rostro de Consuelo, en lugar de relajarse, se endureció con la certeza de una vida de desconfianza. Un lobo herido en su orgullo no huye, hija, sentenció con voz grave. Se agazapa para saltar a la yugular. Sus palabras resultaron proféticas. Con las primeras luces del día no llegó el canto de los pájaros, sino el estruendo de una carreta pesada y el sonido metálico de herramientas. Desde una grieta,
Alma vio a don Ramiro, no con dos vigilantes, sino con una cuadrilla de hombres armados con mazas y palancas. Su rostro era una máscara de furia. Ya no venía a vigilar, venía a demoler. El primer golpe contra la gran puerta de roble resonó como un trueno en las entrañas del hospital, un latido fúnebre que anunciaba el fin de su santuario. La voz de Ramiro, distorsionada por la rabia, rugió en el vestíbulo. «Sé que estáis ahí, Alma. Sal, o juro que prenderé fuego a este ataúd con vosotras dentro». El terror espoleó a Alma. Corrió por los pasillos que se habían convertido en su hogar, cada eco de la destrucción pisándole los talones. Se deslizó por el pasadizo secreto justo cuando el primer panel de madera del pasillo de arriba estallaba en astillas. Con manos temblorosas, ayudó a su madre a empujar la baldosa a su sitio, sellando la entrada. Se quedaron en una oscuridad casi total, iluminadas solo por el parpadeo del candil, escuchando los pasos furiosos y los golpes sordos de las herramientas justo encima de sus cabezas. El refugio ya no era una fortaleza, era una tumba a la espera de ser profanada. Los golpes sobre sus cabezas eran un martilleo infernal y constante. Con cada impacto, una fina lluvia de polvo y tierra se desprendía del techo abovedado, ensuciando el aire y haciendo vacilar la llama del candil. Alma rodeó con sus brazos a su madre, como si su propio cuerpo pudiera servir de escudo contra las vibraciones que sacudían la piedra. Escuchaban los gritos de los hombres, las órdenes brutales de Ramiro y el chirrido agónico de la madera al ser arrancada. De repente, un estruendo ensordecedor justo encima de ellos, seguido del sonido de metal golpeando piedra, hizo que ambas se encogieran. Una palanca había perforado el suelo de la habitación y chocado contra el borde exterior del mecanismo de la baldosa. El corazón de Alma se detuvo. Un silencio tenso se apoderó del piso de arriba. «Aquí hay algo», gritó una voz. «¡Piedra! ¡No es madera!». Estaban a un solo golpe de ser descubiertos. Pero fue la voz de Ramiro la que les concedió un respiro robado. «Dejad esa tontería y seguid buscando en las otras salas. No pararemos hasta que hayamos levantado hasta la última tabla de este maldito lugar». Los pasos y los golpes se alejaron, concediéndoles un instante de tregua en medio del caos. Fue en ese momento cuando los ojos de Consuelo, que habían estado cerrados en una concentración absoluta, se abrieron de golpe, brillando con una luz febril y peligrosa en la penumbra. «No podemos esperar a que la suerte nos salve otra vez», susurró, su voz firme a pesar del temblor del suelo. El doctor Elías no solo guardaba medicinas. En su segundo diario, describe los compuestos químicos que usaba para la fumigación, sustancias que, al mezclarse, producen un humo denso y de un olor inolvidable. Alma la miró sin comprender, y su madre se irguió, convertida de repente en el cerebro de la operación, en la guardiana de un conocimiento terrible y salvador. «No les mostraremos un fantasma, hija. Les desataremos la plaga». Guiada por la memoria precisa de Consuelo, Alma corrió hacia el segundo diario. Con manos febriles buscó el capítulo sobre desinfección y allí estaba, la fórmula para una fumigación de emergencia. No era un arma, pero en la desesperación se convirtió en una. Los ingredientes eran sencillos, casi inocentes por separado. Azufre en polvo para la purga, nitrato de potasio como oxidante y un hongo seco y pulverizado que Elías había clasificado como inofensivo en pequeñas dosis, pero de un olor insoportable al quemarse. Trabajando como una alquimista desesperada bajo la dirección de su madre, Alma mezcló los polvos en un viejo recipiente de metal. El plan no era envenenarlos, sino aterrorizarlos. Su vía de ataque sería un pequeño conducto de ventilación, disimulado tras una rejilla de hierro en la parte más alta de la bóveda, que comunicaba con los huecos de los muros del piso superior. Era un riesgo inmenso, pero era el único que les quedaba.
Con un temblor que recorría todo su cuerpo, Alma subió a la mesa, acercó la llama del candil al recipiente y empujó el artefacto humeante hacia la rejilla. Al principio, solo fue un silbido, pero pronto un humo espeso y amarillento comenzó a serpentear por el conducto hacia el piso de arriba. El hedor llegó primero, un tufo acre y nauseabundo a azufre y a podredumbre vegetal, el aliento concentrado de la epidemia. El humo se filtró por las grietas del suelo de madera y las juntas de las paredes como si el propio hospital estuviera exhalando su veneno. Los hombres, en medio de su destrucción, se detuvieron. Empezaron a toser, a llevarse las manos a los ojos llorosos. Uno de ellos gritó con un pánico primordial que heló la sangre: ¡la peste! La palabra fue una chispa en un polvorín de superstición. Creyeron que sus mazas habían despertado la enfermedad latente en los muros. Presas del terror, soltaron las herramientas y huyeron despavoridos, tropezando unos con otros en una carrera ciega hacia la salida, sin siquiera mirar a don Ramiro, que se quedó por un instante paralizado entre el humo, ahogándose no solo con el hedor, sino con la humillación de su derrota. El último en huir fue el propio Ramiro, no por miedo a la plaga, en la que su mente pragmática se negaba a creer, sino por el terror a la soledad, al abandono de sus hombres y a la asfixia de su propio orgullo. El humo se aferraba a su garganta, un veneno tangible que no solo le robaba el aire, sino también la autoridad. Tropezó con una de las palancas caídas, cayendo de rodillas sobre el suelo polvoriento que tanto se había afanado en destruir. Al levantarse, con el rostro sucio y los ojos inyectados en sangre, lanzó una última mirada de odio puro hacia la negrura del corredor. No veía un hospital abandonado, sino un enemigo vivo y burlón que le había derrotado con armas que no comprendía. Su retirada no fue una huida, fue un juramento. El hospital, con su aliento fétido, se había tragado su orgullo. La próxima vez no vendría con hombres, vendría con fuego. El silencio que descendió sobre la bodega fue más denso y sofocante que el humo. Alma se deslizó desde la mesa, sus piernas temblando sin control al tocar el suelo. El olor a azufre y a podredumbre aún impregnaba el aire, un recordatorio nauseabundo de su victoria amarga. Se acercó a su madre, que permanecía sentada, erguida como una estatua de sal, con los ojos fijos en el techo del que ya no caía polvo. No había triunfo en su rostro, solo el peso de una batalla ganada a un coste terrible. «Se han ido», susurró Alma, la voz rota. Consuelo asintió lentamente, su mirada encontrando la de su hija en la penumbra. «Por ahora», respondió, y en esas dos palabras se contenía todo el miedo y toda la certeza. «No hemos ahuyentado a un ladrón, hija. Hemos humillado a un tirano, y un tirano nunca olvida». La guerra silenciosa por su supervivencia acababa de entrar en un nuevo y aterrador capítulo. Los días que siguieron a la huida de Ramiro no fueron de paz, sino de una vigilia febril. El olor a azufre tardó en disiparse, pero el hedor del miedo se quedó impregnado en las paredes. Cada sombra en el piso de arriba, cada crujido de la madera asentándose, era un presagio del regreso de Ramiro. La humillación, como bien había dicho Consuelo, era un combustible más potente que la codicia. «El humo se disipa, hija», le dijo una noche, mientras Alma aseguraba por enésima vez la baldosa de entrada. «Pero el fuego lo consume todo». La amenaza de la antorcha se cernía sobre ellas, no solo como la promesa de su propia muerte, sino como la pira funeraria de todo el legado de Elías. Ya no se trataba solo de salvar sus vidas, sino de proteger la cura. Impulsadas por esta nueva urgencia, se sumergieron de nuevo en los diarios, pero esta vez no buscaban remedios, sino salidas. Ignoraron las fórmulas y los listados de hierbas, centrándose en los márgenes, en los esquemas arquitectónicos y en las anotaciones personales de Elías
sobre el edificio. Fue Consuelo quien, guiada por un vago recuerdo, señaló un diagrama en la contraportada del segundo diario. Parecía un simple plano de la fontanería del sótano, centrado en el pozo principal del hospital, que ella recordaba sellado desde su infancia. Pero Alma, al seguir las líneas con el dedo, notó que no todas llevaban a la superficie. Una de ellas, dibujada con una tinta ligeramente más tenue, se desviaba y descendía, conectando el pozo con lo que parecía ser una antigua red de acueductos subterráneos que serpenteaba bajo el pueblo. «No es solo un pozo, madre», susurró Alma, con un asombro que empezaba a desplazar al miedo. «Es una puerta». La palabra puerta resonó en el aire viciado de la bodega, transformando la desesperación en un plan febril. Siguiendo el plano, se adentraron en los sótanos de servicio del hospital, un laberinto de tuberías oxidadas y calderas silenciosas que parecían las costillas de un leviatán metálico. En el centro de la sala más grande, tal como Consuelo recordaba, encontraron el pozo, sellado con una losa circular de piedra tan gruesa que parecía haber crecido del propio suelo. La decepción fue un golpe helado, hasta que Alma, al volver a mirar el diagrama a la luz del candil, notó una pequeña marca junto al pozo, un asterisco que no había visto antes. Correspondió a una juntura específica en la pared de ladrillo. Con los dedos, buscó en el mortero desmenuzado hasta que encontró un trozo de metal empotrado. Era el extremo de una palanca oculta. Usando todo el peso de su cuerpo, Alma tiró de ella. Con un gemido de piedra contra piedra, que pareció despertar a todos los fantasmas del hospital, la losa del pozo se deslizó lentamente hacia un lado, revelando no agua estancada, sino el primer peldaño de una escalera de hierro que se perdía en una oscuridad absoluta y un aliento a tierra mojada y a un olvido aún más profundo que el de su refugio. No hubo tiempo para la celebración, solo para una preparación frenética. Regresaron al búnker y, con una urgencia que afilaba cada uno de sus movimientos, empaquetaron lo esencial, el verdadero tesoro, el segundo diario de Elías. Los viales con las semillas azules y el hongo madre fue envuelto con el máximo cuidado en varias capas de lino y colocado en una bolsa de cuero. Mientras recogían algunas mantas y los últimos alimentos, un sonido familiar pero terrible llegó desde arriba. El crujido inconfundible de la carreta de don Ramiro, seguido de su voz, no gritando amenazas, sino dando órdenes frías y metódicas. Luego, un olor nuevo y nauseabundo se filtró por las rendijas, más penetrante que el azufre. El olor a brea y aceite. El terror les dio la certeza. Ramiro no venía a buscar, venía a purificar con fuego. «Ahora, hija, ahora», urgió Consuelo. Alma cargó a su madre sobre la espalda, agarró la bolsa del legado de Elías y corrió hacia la sala del pozo. Detrás de ellas, oyeron el primer estallido de cristales y el rugido de las llamas al prenderse en la madera seca del vestíbulo. Su santuario se estaba convirtiendo en una pira funeraria. El descenso fue un acto de pura voluntad contra el pánico. Con Consuelo aferrada a su espalda, Alma bajó los peldaños de hierro, fríos y resbaladizos por la humedad. Cada peldaño era un gemido metálico que se perdía en la oscuridad de abajo y era ahogado por el rugido del infierno de arriba. El humo, denso y negro, comenzó a verterse por la boca del pozo como una cascada de asfixia, robándoles el aire y haciendo que sus pulmones ardieran. La luz anaranjada del fuego pintaba las paredes del pozo, transformando su huida en un descenso a las fauces de un monstruo, proyectando sus sombras alargadas y temblorosas, como si fueran las de dos almas ya condenadas. Justo cuando los pies de Alma tocaron el fondo, un crujido atronador sacudió toda la estructura sobre ellas. Apenas tuvo tiempo de apartarse del fondo del pozo y depositar a su madre en el suelo fangoso del túnel cuando un estruendo titánico sacudió el subsuelo.
Miraron hacia arriba para ver cómo la losa de piedra y un amasijo de vigas ardiendo se desplomaban en el pozo, sellando la salida con una tumba de escombros y fuego. El impacto envió una onda de calor y polvo que casi las derriba. Estaban vivas, estaban atrapadas. El hospital, su refugio y su prisión ya no existía. El sonido del fuego se convirtió en un rumor sordo y lejano, el latido de un mundo que moría sobre sus cabezas. Solo quedaba el túnel que se abría ante ellas, la oscuridad absoluta y el legado de Elías palpitando en la bolsa de cuero, la única brújula que les quedaba en un mundo que acababa de borrarse tras ellas. El estruendo se apagó, reemplazado por un silencio sepulcral que solo era roto por el goteo rítmico del agua en algún lugar cercano y el eco de su propia respiración entrecortada. El aire era gélido y olía a tierra milenaria, a piedra mojada y a un olvido que hacía que el hospital de arriba pareciera un recuerdo reciente. Alma, con el cuerpo temblando por el esfuerzo y el shock, encendió con manos torpes el candil que había protegido en la bolsa. La pequeña llama danzó, revelando un túnel bajo y abovedado que se perdía en una negrura impenetrable en ambas direcciones. Fue Consuelo quien habló primero. Su voz no un lamento, sino una declaración de hechos, áspera y clara. «Ya no hay vuelta atrás», dijo, y en sus palabras no había pena, sino una liberación terrible. «Ramiro no ha quemado nuestra prisión, hija, ha quemado nuestras cenizas. Lo que somos ahora empieza aquí». Apoyada en Alma, con la bolsa del legado colgando del hombro de su hija como el corazón de su nueva existencia, Consuelo se convirtió en la brújula. Ya no era la enferma desvalida, sino la cronista de un mundo subterráneo olvidado. De niña, susurró, y su voz resonó en la galería de piedra. Los ancianos hablaban de estos túneles. Los llamaban las venas de la tierra. Decían que llevaban al río, más allá del pueblo. Su avance era penosamente lento. El suelo irregular estaba cubierto por un lodo resbaladizo y charcos de agua helada que les calaban los huesos. Cada paso era un esfuerzo, un acto de fe en una memoria de infancia y en la vaga promesa de un mapa dibujado con tinta invisible. No eran solo dos mujeres huyendo de la muerte, eran una expedición sagrada. El diario y las semillas en la bolsa no eran un peso, sino un lastre que las mantenía ancladas a la vida, un propósito que iluminaba la oscuridad mucho más que la llama temblorosa de su candil. El tiempo perdió su forma en aquel laberinto sin sol. Se convirtió en una sucesión de pasos y de silencios, medido solo por el lento consumo del aceite en el candil. Alma era el cuerpo de la expedición, sus músculos tensos soportando el peso de su madre y la responsabilidad del legado. Consuelo era el mapa, un atlas de recuerdos que desplegaba en la oscuridad para mantener vivo el espíritu de su hija. Le hablaba del pueblo que se extendía sobre sus cabezas, nombrando las calles bajo las que pasaban, las casas, las familias, como si pudiera verlas a través de kilómetros de tierra y piedra, y en los momentos en que el frío y el agotamiento amenazaban con quebrar a Alma, el roce del cuero de la bolsa contra su costado era un recordatorio tangible de su propósito. No solo escapaban, sino que transportaban una cosecha futura. El aire cambió primero. Dejó de ser el aliento estancado de una tumba para volverse una corriente fresca que traía consigo la promesa de espacio y vida. Luego llegó el sonido. Al principio, un murmullo sordo que confundieron con el eco de sus propios corazones, pero que creció hasta convertirse en el rugido constante y poderoso de agua en movimiento. Guiadas por ese trueno subterráneo, avanzaron hasta que el estrecho pasadizo se abrió a una gruta cavernosa, y allí, por primera vez en lo que parecieron vidas enteras, vieron la luz. No era el sol, sino el pálido resplandor de la luna,
filtrándose desde una grieta en lo alto de la cueva y bañando una pequeña cascada que caía con furia en un estanque de aguas cristalinas. El agua del río, tal como decían las leyendas, se hundía en las entrañas de la tierra antes de volver a salir a la luz kilómetros más abajo. Habían encontrado no solo una salida, sino un oasis en el corazón de su exilio. Aquel santuario subterráneo les ofreció un respiro que era casi una bendición. Alma depositó a su madre con una delicadeza infinita junto al estanque y con las manos ahuecadas le ofreció el agua más pura y fría que habían probado en sus vidas. Era un bautismo. Se lavaron el hollín de la cara y el terror de los pulmones, dejando que el estruendo de la cascada borrara el eco del fuego y los gritos. Por primera vez en días, Alma vio a su madre sonreír, una sonrisa genuina, no de alivio, sino de maravilla, mientras observaba cómo la luz de la luna convertía el rocío de la cascada en un velo de diamantes. En aquel instante no eran dos fugitivas acorraladas, sino dos peregrinas que habían llegado al final de un camino imposible, a un lugar donde la tierra misma parecía protegerlas. Mientras Consuelo recuperaba el aliento, Alma exploró su nuevo dominio. La gruta era más grande de lo que parecía, con recovecos y salientes de tierra fértil, arrastrada por el río a lo largo de los siglos. El aire era húmedo y fresco, perfecto para el cultivo. Cuando sus ojos se posaron en la bolsa de cuero que había protegido con su vida, una certeza absoluta y luminosa la inundó. Miró a su madre, cuyo rostro reflejaba el mismo pensamiento. «No es una salida, hija», dijo Consuelo, su voz recuperando la fuerza de antaño. «Es el destino. ¿Qué mejor laboratorio que el vientre de la tierra, regado por el agua más pura y protegido de toda la codicia del mundo?» Ya no había que huir. Su exilio forzoso se había revelado como el verdadero refugio. Aquí, en esta catedral de piedra y agua, el legado de Elías no solo sobreviviría, sino que echaría raíces. La decisión no fue seguida por el descanso, sino por una liturgia de creación. Mientras Consuelo, sentada sobre una manta seca, se convirtió en la voz del diario de Elías, descifrando las instrucciones para la germinación, Alma se transformó en las manos de la tierra. Con una devoción feroz, preparó un pequeño lecho de cultivo en el rincón más fértil de la gruta, mezclando la tierra rica con arena del lecho del estanque para asegurar el drenaje, tal como indicaban las anotaciones. Cada movimiento era preciso, sagrado. El murmullo constante de la cascada era su música de fondo y la luz del candil, la única estrella en su universo subterráneo. No estaban construyendo un simple jardín, sino el primer altar de una nueva fe. Una fe en la vida que persistía en las profundidades, lejos del fuego y la furia de los hombres. Los días se disolvieron en un ciclo sin sol, marcados únicamente por el cuidado de su diminuta plantación. Con una ternura que nunca antes había conocido, Alma regaba las semillas con el agua pura de la cascada, usando un trozo de tela para que las gotas cayeran como un rocío suave y no perturbaran la tierra. Consuelo velaba el proceso, aportando la sabiduría de generaciones de mujeres que sabían leer los secretos de la tierra. Y entonces, una mañana marcada solo en sus corazones, ocurrió el milagro. De la tierra oscura y húmeda, asomó el primer brote, un tallo de un verde casi luminoso, tan frágil y a la vez tan terco como su propia supervivencia. Ambas lo contemplaron en silencio, con las lágrimas rodando por sus mejillas. No era solo una planta, era la prueba de que, incluso después de que el mundo de arriba las hubiera quemado y enterrado, la esperanza podía encontrar un camino para volver a nacer en la oscuridad. El primer brote se convirtió en un tallo, y el tallo en una planta de hojas aterciopeladas de un azul tan profundo que parecían contener la noche. Alma y Consuelo siguieron las instrucciones del diario con la devoción de un monje,
transcribiendo un texto sagrado. Aprendieron que la planta por sí sola no era la cura, era el huésped. El verdadero milagro residía en el hongo, que debían cultivar sobre sus raíces en una simbiosis delicada y casi mística. La gruta se convirtió en su laboratorio y su templo. Usaban la luz del candil para simular el ciclo del día y de la noche, y el estruendo de la cascada se convirtió en el metrónomo que marcaba el ritmo de su paciencia. Pasaron las semanas, luego los meses. Consuelo, cuya salud florecía en el aire puro y con las infusiones que preparaban con otras plantas que crecían en la cueva, era la mente que descifraba los secretos de Elías. Alma era el cuerpo, sus manos moviéndose con una pericia recién descubierta, cuidando de su jardín secreto como si el destino del mundo dependiera de cada gota de agua. Y poco a poco, sobre las raíces de la planta azul, el hongo comenzó a crecer, una fina red de filamentos blancos que brillaban débilmente en la oscuridad, como una constelación capturada bajo tierra. Habían resucitado el remedio maestro. Su aislamiento era una bendición y una ceguera. Creían que el mundo de arriba las había olvidado, que su historia había terminado con las cenizas del hospital. Pero el mundo no olvida el sufrimiento. Un día, mientras Alma recogía agua del estanque, vio algo flotando en un remolino cerca de la orilla. No era una hoja ni una rama, sino un pequeño pájaro de madera toscamente tallado, el tipo de juguete humilde que un padre sin recursos haría para su hijo enfermo. El corazón se le heló. Sabía que el río que alimentaba su gruta nacía en las montañas y pasaba cerca del cementerio del pueblo antes de sumergirse bajo tierra. Aquel pequeño trozo de madera era un mensajero mudo y terrible. Significaba que un niño había muerto. El silencio del espíritu de San Juan había tenido consecuencias. La enfermedad, contenida por un tiempo, había regresado para reclamar lo que era suyo. De pronto, su santuario se sintió como una celda. Tenían la cura floreciendo en la oscuridad, más potente que nunca, pero el mundo que necesitaban salvar estaba a un universo de distancia, y cada vida perdida era un eco de su propio e impotente secreto. El pájaro de madera, húmedo y mudo sobre la palma de su mano, se convirtió en un tribunal. Alma se lo mostró a su madre, y el silencio en la gruta se llenó con el peso de todas las vidas que no habían podido salvar. La culpa era un frío más penetrante que el del agua del río. «No podemos quedarnos aquí, madre», suplicó Alma, su voz quebrada por una impotencia que la ahogaba. «Tenemos la cura. Mientras nosotras vivimos, ellos mueren». Pero Consuelo, aunque su rostro reflejaba el mismo dolor, posó una mano sobre la de su hija, deteniendo su desesperación. «Y si salimos, moriremos nosotras, y la cura morirá también. Para don Ramiro y para el mundo somos cenizas. Esa es nuestra única coraza». Sus ojos se desviaron del juguete hacia el fluir constante del agua que entraba y salía de la cueva. Una idea, nacida de la desesperación y la astucia, comenzó a brillar en su mirada. «El río nos ha traído un mensaje de muerte, hija. Quizás el río también pueda llevarles nuestra respuesta». La historia de Alma nos enseña que el plan que tejieron en la penumbra fue una obra de fe y de ingeniería desesperada. Ya no podían ser un espíritu que acechaba en los umbrales. Se convertirían en una leyenda fluvial, un milagro transportado por la corriente. Usando la madera de deriva que arrastraba el río y las afiladas lascas de obsidiana de la cueva, Alma comenzó a tallar. No pájaros, el símbolo del dolor, sino pequeñas hojas lisas, la marca de su planta azul, la nueva firma de su esperanza anónima. Con una paciencia infinita, prepararon el remedio y lo introdujeron en pequeñas vainas de semillas huecas que habían encontrado, sellándolas con la savia pegajosa de un hongo para hacerlas impermeables. Cada vaina fue atada a una hoja de madera,
No era un envío directo, sino una ofrenda al azar. La corriente las llevará, explicó Consuelo, su memoria trazando un mapa invisible sobre el agua. Pasarán por los lavaderos, donde las mujeres encontrarán la primera. Luego por el remanso donde beben los rebaños. No es una certeza, es una oración que lanzamos al agua, esperando que alguien con el corazón necesitado la recoja. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de la compasión frente a la avaricia.